El sol de la mañana se colaba por las rendijas de las persianas de madera gastada en el departamento de Valentina en Villa Crespo. El murmullo de Buenos Aires despertando, el chirrido lejano de un colectivo, el ladrido de un perro en un patio vecino, era la banda sonora de su vida. Se despertó no por el ruido de la ciudad, sino por la risa contagiosa de su hijo, Mateo, que ya estaba en el living haciendo correr sus autitos de plástico por el piso de parqué. A sus 32 años, Valentina llevaba casi 5 navegando las aguas de la maternidad en solitario. El viaje no había sido fácil. Su esposo, Javier, había muerto en un accidente de tránsito en la General Paz cuando Mateo apenas tenía 6 meses. El duelo profundo y repentino casi la hizo sentir que el mundo se derrumbaba bajo sus pies, que el aire mismo se negaba a entrar en sus pulmones. Pero por Mateo, por esos ojos grandes que la miraban con una confianza infinita, se obligó a ponerse de pie, a reconstruir los pedazos de su vida. Trabajaba como cajera en un supermercado chino a la vuelta de la esquina, un trabajo que pagaba las cuentas, pero que apenas rozaba el alma. Complementaba sus ingresos con arreglos de costura que le pedían las vecinas del edificio, transformando su pequeño rincón del living en un taller improvisado cada noche. Aunque sus ingresos eran ajustados, vivía en un estado de gratitud constante por poder cubrir las necesidades básicas y la cuota del jardín de Mateo. Cada noche, después de que Mateo se entregaba al sueño, Valentina se sentaba en su vieja máquina de coser Singer, con la luz de un velador iluminando las telas. El zumbido de la máquina se mezclaba con las melodías melancólicas de un tango que sonaba bajo en la radio. Era su forma de acallar los fantasmas de la soledad que a veces, en el silencio de la madrugada, venían a visitarla. Valentina no era una persona que se abriera fácilmente a los demás, especialmente a los hombres. Su condición de viuda joven a menudo la hacía sentir como si llevara una etiqueta invisible, una mezcla de compasión y curiosidad en los ojos de los demás que le incomodaba profundamente. Muchas vecinas, con la mejor de las intenciones, intentaban presentarle hombres solteros o divorciados del barrio. Doña Elena, la portera del edificio y una mujer de corazón enorme, era la más insistente. Pero Valentina siempre se negaba con una sonrisa amable y una excusa evasiva. «Todavía no estoy lista, Elena», le dijo un día mientras compartían unos mates en el patio del edificio. «Mateo todavía necesita toda mi atención». Sin embargo, el destino, ese tejedor caprichoso, tenía otros planes para ella, una trama que comenzaría a tejerse en el lugar más inesperado. Una tarde de sábado, durante una mateada organizada por las mujeres del consorcio en la terraza del edificio, conoció a alguien que haría tambalear sus convicciones. En medio del bullicio de las conversaciones y las risas, un hombre de mediana edad, de aspecto impecable y sonrisa fácil, se acercó al grupo donde estaba sentada Valentina. El hombre sonrió con una calidez que parecía genuina y se presentó. «Mi nombre es Ricardo», dijo con una voz de barítono, profunda y segura. «Un placer poder sumarme a la reunión». Ricardo, un hombre de 45 años, se presentó como dueño de varios edificios de departamentos en alquiler, un inversor que vivía en una zona elegante en los límites de la ciudad. Su apariencia y su forma de hablar eran convincentes, proyectaban una imagen de éxito y estabilidad. Varias mujeres se sintieron inmediatamente atraídas por él, incluida doña Elena, quien pareció ver la oportunidad perfecta para su protegida. «¿Por qué no charlas un poco con Ricardo, vale?», le susurró Elena con un tono cómplice cuando la reunión comenzaba a dispersarse. Valentina solo sonrió levemente, pero su mirada se desvió un par de veces hacia la figura de Ricardo, que conversaba relajadamente con otras vecinas. Había algo en su mirada que la hacía sentir cómoda, quizás más que cómoda. Cuando la reunión terminó, justo antes de que ella se fuera, Ricardo se le acercó. «Valentina, ¿verdad?», la saludó con una amplia sonrisa. «Elena me contó un poco de tu historia. Es increíble, che. Ser una madre soltera tan fuerte como vos. Admirable». Valentina se sorprendió un poco, pero también se sintió halagada. «Ah, gracias, Ricardo. La vida no siempre es fácil, pero hay que seguir remando». Ricardo asintió, con una expresión de profunda comprensión. «Totalmente de acuerdo».
Si no te molesta, quizás podríamos charlar otro día. Me encantaría aprender más sobre la fortaleza de una madre como vos. Esa frase, tan directa y a la vez tan respetuosa, hizo que Valentina se sonrojara. Por primera vez en años, un hombre la hacía sentir especial. Sin embargo, en un rincón de su mente, una duda sutil, casi imperceptible, comenzó a asomar. ¿Estaba realmente lista para abrir de nuevo la puerta de su corazón? Días después del encuentro en la terraza, la sonrisa cálida de Ricardo todavía persistía en la mente de Valentina. Había supuesto que la atención de aquel hombre era solo una cortesía de momento, una amabilidad pasajera, pero se equivocaba. Una tarde, mientras terminaba un arreglo de costura en su casa, el celular vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido. Hola, Valentina. Una voz de barítono familiar y amigable la saludó desde el otro lado de la línea. Valentina reconoció la voz al instante. Ricardo. Hola, Ricardo, respondió con un tono cauteloso. ¿En qué te puedo ayudar? Solo quería saber cómo estabas vos y Mateo, dijo Ricardo. Sé que esto puede sonar repentino, pero de verdad me quedé pensando en cómo hacés para ser tan fuerte y llevar todo adelante sola. Valentina sonrió para sí misma. Había algo en la forma en que Ricardo hablaba que la hacía sentir valorada, vista. Charlaron brevemente sobre su vida cotidiana, los desafíos de ser madre soltera, las pequeñas alegrías. Ricardo escuchó con una atención que parecía genuina, incluso ofreció algunos consejos que sonaban sabios y considerados. Desde esa conversación, Ricardo comenzó a escribirle con más frecuencia. Al principio, eran solo mensajes para saber cómo estaba o para enviarle palabras de aliento. Fuerza en el laburo hoy, espero que tengas una noche tranquila. Pero poco a poco, su interacción se volvió más intensa. Ricardo a menudo la llamaba por la noche, cuando ella ya había terminado de trabajar y Mateo dormía. En medio de su soledad, las charlas con él se convirtieron en un bálsamo. Un día, Ricardo la invitó a salir. ¿Qué te parece si tomamos un café juntos? Mañana ando por el centro. Tómalo como una charla de amigos, dijo con un tono relajado. Valentina dudó. No estaba preparada para involucrarse en una nueva relación, y menos con un hombre que apenas conocía. Pero una extraña curiosidad la impulsó a aceptar. Se encontraron en un pequeño café de barrio, un lugar tranquilo con mesas de madera y olor a medialunas recién horneadas. Ricardo parecía aún más relajado que la primera vez que se vieron. Llevaba una pequeña libreta y le contó que estaba estudiando inversiones inmobiliarias para expandir su negocio de alquileres. Valentina escuchó con entusiasmo, aunque el tema le resultaba un poco ajeno. Admiro mucho tu fuerza, Valentina, dijo Ricardo en medio de la conversación. No cualquiera puede levantarse como vos después de pasar por un golpe tan duro. Valentina sintió que sus mejillas se encendían. Durante años, solo se había centrado en sus responsabilidades como madre y trabajadora. Era raro que alguien elogiara su resiliencia. Las palabras de Ricardo la hicieron sentir valorada, por un instante, especial. El encuentro fue cálido y agradable. Antes de despedirse, Ricardo se ofreció a llevarla a casa. Valentina se negó con amabilidad, pero no pudo negar la sensación de comodidad que había crecido en su corazón. Ricardo no era el tipo de hombre avasallante o apurado. Era paciente y atento, dos cualidades que ella necesitaba desesperadamente después de tanto tiempo sola. Su relación comenzó a desarrollarse en silencio. Valentina aún no estaba lista para anunciarla a sus vecinos o a su familia. Temía las miradas y los juicios por su condición de viuda. Pero a puertas cerradas, sentía que había encontrado una nueva esperanza. Por primera vez desde la muerte de Javier, se sentía segura y querida. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, una duda sutil, casi un susurro, comenzaba a crecer. ¿Era Ricardo realmente quien decía ser? ¿O había algo oculto detrás de esa sonrisa cálida y esas palabras tan cuidadosamente elegidas?
Habían pasado varias semanas desde que Valentina comenzó su relación cercana con Ricardo. Cada día intercambiaban mensajes y se encontraban de vez en cuando en lugares discretos, un pequeño café, un parque en un barrio lejano, o simplemente dando un paseo al atardecer por las calles arboladas de Villa Crespo. Valentina se sentía feliz, aunque seguía manteniendo esta relación en secreto. Para ella, Ricardo era la personificación de la paciencia y la atención, un hombre que parecía genuinamente interesado en su vida. Sin embargo, había algo que empezaba a perturbar su paz. Varias veces, mientras estaban juntos, Ricardo recibía llamadas de alguien con quien hablaba en un tono familiar, casi íntimo. Cuando Valentina preguntaba quién llamaba, Ricardo simplemente sonreía y decía: «Son cosas del laburo, no te preocupes, vale». Solo un problemita en uno de los edificios, con un tono tranquilizador. A pesar de ello, Valentina a veces sentía que le ocultaba algo. Su duda se hizo más grande una mañana cuando decidió ir a su café favorito para comprarle una factura a Mateo. Al entrar, sus ojos se encontraron de inmediato con la figura de Ricardo, sentado en un rincón con una mujer de mediana edad. La mujer reía a carcajadas mientras tocaba el brazo de Ricardo con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Valentina se quedó paralizada. De repente, le costaba respirar. Quería acercarse, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Por suerte, Ricardo no la había visto. Rápidamente, Valentina retrocedió y salió del café, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué parecían tan cercanos? ¿Ricardo tenía otra pareja? Durante todo el camino a casa, Valentina se sintió inquieta. Intentó calmarse, pensando que quizás la mujer era realmente una socia de negocios, como él siempre decía. Pero la sospecha seguía carcomiendo sus pensamientos. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, decidió enviarle un mensaje a Ricardo. «Buenas noches, Ricardo. Te vi en el café hoy al mediodía. Había una mujer con vos. Es la socia de la que me hablas a menudo». El mensaje fue directo, sin rodeos. Valentina sabía que tenía que ser honesta sobre lo que había visto, pero también temía que su pregunta lo hiciera enojar o ponerse a la defensiva. Unos minutos después, llegó la respuesta de Ricardo. «Ah, sí. Ella es Isabel. Es mi socia en una de las propiedades. Estábamos discutiendo la renovación de algunos departamentos. No te preocupes, vale. Nuestra relación es puramente profesional». Aunque la respuesta sonaba lógica, Valentina no se quedó del todo tranquila. Había algo en el tono del mensaje que le pareció poco sincero. Intentó olvidar el incidente, pero la imagen de esa mujer y sus risas compartidas seguían rondando en su mente. Al día siguiente, Valentina decidió pedir una aclaración más directa. Cuando Ricardo la invitó a un pequeño restaurante, ella fue directo al grano. «Ricardo, quiero ser honesta. Te vi con esa mujer en el café. Y sentí algo raro. ¿Estás seguro de que no hay otra cosa entre ustedes?» Ricardo pareció sorprendido, pero luego sonrió con ternura. «Valentina, entiendo por qué dudás, pero créeme, nunca haría nada que pudiera lastimarte. Isabel es solo una socia. Nuestra relación es estrictamente profesional, nada más». Valentina asintió lentamente, aunque su corazón seguía lleno de dudas. Ricardo parecía sincero y no quería juzgarlo precipitadamente. Sin embargo, en su interior, sabía que esta era la primera prueba real en su relación. Si Ricardo era realmente honesto, tendría que demostrarlo. Si no, las grietas que habían comenzado a aparecer en su confianza se harían cada vez más grandes. Días después de su encuentro con Ricardo en el restaurante, Valentina seguía sintiéndose inquieta. Intentaba convencerse de que él no podía estarle mintiendo, pero la curiosidad y la duda seguían carcomiendo sus pensamientos. Una noche, con Mateo ya dormido y la casa en completo silencio, Valentina se sentó frente a su computadora. Abrió el navegador sin un objetivo claro, simplemente navegando por inercia.
De repente, una idea cruzó su mente. ¿Qué tiene de mal investigar un poco sobre los negocios de Ricardo?, murmuró en voz baja, como si intentara convencerse a sí misma de que no era un acto paranoico. Valentina comenzó a escribir las palabras clave, Ricardo Departamentos Alquiler Buenos Aires, en el buscador. Al principio, los resultados parecían normales, algunos anuncios de propiedades y listas de precios de alquiler. Sin embargo, cuando intentó ser más específica, añadiendo el nombre del barrio que Ricardo mencionaba a menudo, algo sospechoso apareció. Un artículo de un portal de noticias local llamó su atención. El titular era simple: inversor inmobiliario en Belgrano no paga sus deudas. Decenas de inquilinos en riesgo de desalojo. Valentina leyó el artículo con el corazón en un puño. Mencionaba que un administrador de propiedades llamado Ricardo en realidad trabajaba como gerente para una gran empresa inmobiliaria, no como el dueño de los edificios, como le había dicho a ella. Valentina sintió que su cuerpo temblaba. Intentó calmarse, pensando que podría ser un malentendido, una coincidencia. Pero cuanto más buscaba, más hechos encontraba que apoyaban el artículo. Ricardo no era el exitoso propietario que él describía. Era solo un empleado de bajo rango encargado de gestionar algunas unidades para otros. Al día siguiente, decidió confrontar a Ricardo. Se encontraron en un café. El rostro de Valentina estaba tenso, y Ricardo lo notó de inmediato. ¿Qué pasa, Vale? ¿Pareces preocupada?, preguntó con un tono de inquietud. Valentina respiró hondo antes de hablar. Ricardo, necesito preguntarte algo. ¿Sos realmente el dueño de los edificios, como siempre me dijiste? Ricardo se quedó en silencio por un momento, sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer la pregunta. ¿Por qué de repente me preguntas esto? Solo quiero saber la verdad, respondió Valentina, con la voz temblorosa. Leí algunos artículos en internet. Parece que solo sos un administrador, no el dueño. El rostro de Ricardo se ensombreció. Soltó un largo suspiro antes de responder. Está bien, Valentina. Admito que no fui del todo honesto sobre mi situación laboral. Solo trabajo como gerente de propiedades. Pero la razón por la que lo oculté fue porque no quería que te sintieras menos o que pensaras que no estaba a tu altura. Quería que me vieras como un hombre exitoso, para que estuvieras orgullosa de tenerme a tu lado. Valentina sintió una opresión en el pecho. La explicación de Ricardo sonaba plausible, pero había algo en su forma de hablar que la dejaba insatisfecha. Esta mentira, aunque pareciera pequeña, la hacía dudar de todo lo demás en su relación. ¿Crees que ocultar la verdad me haría feliz?, preguntó Valentina, su voz más afilada de lo habitual. La honestidad es la base de cualquier relación, Ricardo. Si pudiste mentir sobre algo tan importante, ¿cómo puedo confiar en vos para el resto? Ricardo se quedó callado. Parecía buscar palabras para defenderse, pero no salía nada de su boca. Valentina tomó su cartera y se puso de pie, con lágrimas asomando en sus ojos. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo en voz baja antes de dejar a Ricardo solo, sentado y sin palabras en su silla. Los días posteriores a la confrontación en el café fueron pesados para Valentina. Intentó seguir con su rutina habitual, trabajar en el chino, cuidar de Mateo y coser por las noches. Pero su mente siempre volvía a esa conversación. La mentira de Ricardo sobre su trabajo no era un asunto trivial para ella. Era una señal de que no podía confiar plenamente en el hombre que había considerado una nueva esperanza en su vida. Valentina comenzó a reflexionar sobre su relación. Todo lo que Ricardo había dicho era verdad, o había muchas otras cosas que ocultaba. Cada vez que sonaba el teléfono y veía su nombre, dudaba entre responder o ignorarlo. A veces, optaba por el silencio, dejando que la llamada se perdiera. Ricardo, por su parte, parecía desesperado. Le enviaba mensajes y la llamaba constantemente, pidiendo perdón por su mentira. Solo quería que estuvieras orgullosa de mí, Valentina, escribió en uno de sus mensajes. Pero me equivoqué.
Debería haber sido honesto desde el principio. Valentina leyó el mensaje una y otra vez, pero su corazón seguía lleno de dudas. Recordaba lo feliz que se sintió al conocerlo, la sensación de seguridad y aprecio que la había hecho sentir cómoda por primera vez en mucho tiempo. Pero ese sentimiento ahora había sido reemplazado por la sospecha y la incertidumbre. El clímax del conflicto ocurrió una tarde cuando Ricardo apareció en su casa sin ser invitado. Se paró frente a la puerta con una expresión de angustia, rogándole que lo escuchara. «Valentina, por favor, dame la oportunidad de explicarme», dijo con voz temblorosa. «Sé que me equivoqué, pero te quiero de verdad, a vos y a Mateo. No quiero perderlos». Valentina abrió la puerta con vacilación. «Está bien, pasa. Pero hablemos con calma». En el modesto living, Ricardo se sentó en una silla de plástico, con la cabeza gacha. Comenzó a hablar, explicando las razones detrás de su mentira. Según él, solo quería parecer más exitoso para ganarse el respeto de Valentina. Temía que ella lo menospreciara por su verdadera posición. «Sé que fui un egoísta, Valentina. Pero nunca tuve la intención de lastimarte. Yo solo quería que me vieras como un hombre digno de vos». Valentina escuchaba con una expresión neutra. Aunque la explicación sonaba lógica, algo todavía no le cerraba. Intentó ver las cosas desde la perspectiva de Ricardo, pero le resultaba difícil olvidar que le habían mentido. «Si de verdad me querías, ¿por qué no fuiste honesto desde el principio?», preguntó Valentina con voz suave pero firme. «La confianza es importante, Ricardo. Sin confianza, nuestra relación no puede sobrevivir». Ricardo intentó tomarle la mano, pero ella la retiró rápidamente. «Voy a arreglar todo, Valentina. Te lo prometo». Sin embargo, Valentina solo negó con la cabeza lentamente. «Necesito tiempo para pensar. Quizás deberíamos distanciarnos por un tiempo». Después de que Ricardo se fue, Valentina se sentó en el borde de la cama, mirando un punto fijo en la pared. Su corazón se sentía vacío. Se dio cuenta de que su relación con Ricardo ya estaba rota, y quizás nunca volvería a ser la misma. Mateo, que jugaba en el living, se acercó y le tomó la mano. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó con inocencia. Valentina sonrió débilmente y abrazó a su hijo con fuerza. «No pasa nada, mi amor. Mamá solo está pensando en algo». Pero en su interior, Valentina sabía que tenía que tomar una decisión importante. La relación con Ricardo había reabierto viejas heridas sobre la confianza y la traición. Tenía que considerar el futuro de su pequeña familia, aunque eso significara dejar ir la nueva esperanza que había aparecido en su vida. Días después de su último encuentro con Ricardo, Valentina seguía intentando procesar todo lo ocurrido. Intentaba llevar una vida normal, pero su curiosidad crecía. Había algo en la actitud de Ricardo, en sus explicaciones, que la dejaba insatisfecha. Esa duda la carcomía hasta que finalmente decidió averiguar más sobre él. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Valentina volvió a abrir su computadora. Esta vez, su búsqueda fue más profunda. No solo sobre su negocio de alquileres, sino sobre su vida personal. Tras varios minutos de navegar por Internet, encontró un foro de discusión en línea con quejas de inquilinos de la empresa donde trabajaba Ricardo. En uno de los hilos, un comentario llamó su atención: «Ese Ricardo no es solo un gerente. A menudo viene a la oficina con otra mujer. Dicen que está casado y tiene una familia en otra ciudad». Valentina releyó esa frase varias veces. Su corazón latía con fuerza. ¿Ricardo estaba realmente casado? La idea le revolvió el estómago. Intentó buscar más información, pero no encontró pruebas concretas. Sin embargo, su curiosidad se había vuelto una necesidad. Al día siguiente, decidió dar un paso más audaz. Contactó a una vieja amiga de la facultad, Sofía, que trabajaba como periodista de investigación en un importante diario de la capital. Sofía era de confianza y tenía acceso a diversas bases de datos públicas.
Sophie, necesito tu ayuda, le dijo Valentina cuando se encontraron en un pequeño café. Hay alguien de quien necesito saber más. Se llama Ricardo. Sofía pareció sorprendida, pero asintió. Dale, pásame los detalles. Veré qué puedo averiguar. Después de darle toda la información que tenía, Valentina volvió a casa con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que lo que estaba haciendo podía parecer excesivo, pero necesitaba saber la verdad antes de tomar cualquier decisión. Unos días después, Sofía la llamó. Su voz sonaba seria al otro lado del teléfono. Vale, tengo algo de información sobre Ricardo. Sentate, por favor. Valentina sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa. Ricardo está casado. Tiene una esposa legal en Quilmes y nunca inició un divorcio. Además, está metido en varios problemas financieros por deudas que acumuló. Valentina se quedó en silencio. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Todo lo que Ricardo le había dicho sobre ser un hombre independiente, trabajador y enamorado de ella era una gran mentira. Había sido utilizada como un escape emocional por un hombre que ya tenía su propia familia. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se sintió estúpida por haber creído tan fácilmente en él. Pero lo que más le dolía era el hecho de haber abierto su corazón, de haberle dado un espacio a alguien que no lo merecía en absoluto. Esa noche, Valentina se sentó en la pequeña silla del rincón de la cocina con los ojos hinchados. Las lágrimas seguían acumulándose. Aunque había luchado por contenerlas, su mente estaba llena de los hechos que acababa de descubrir sobre Ricardo. El hombre que había considerado una nueva esperanza en su vida era, en realidad, un gran impostor. Alguien que estaba casado, tenía otra familia y solo la había utilizado como un escape. Se sentía como si estuviera cayendo en un abismo. Cada recuerdo feliz con Ricardo de repente se volvía amargo. Su sonrisa cálida, sus palabras de aliento, incluso un beso ligero en la mejilla, todo era una máscara para ocultar una gran mentira. Se sentía increíblemente tonta por no haber notado las señales antes. Sin embargo, en medio del dolor, algo la hizo reaccionar. Mateo, su pequeño hijo, necesitaba una madre fuerte. Si ella se hundía en esta tristeza, solo afectaría a Mateo. No quería que su hijo viera a su madre destrozada por un hombre que no merecía su amor ni su confianza. Al día siguiente, después de que Mateo se fue al jardín, Valentina decidió enfrentar a Ricardo por última vez. Le envió un mensaje corto, pidiéndole que viniera a su casa por la tarde. Ricardo respondió de inmediato, con un tono preocupado. ¿Qué pasa, Vale? ¿Estás bien? Valentina no respondió. Simplemente esperó su llegada con un corazón frío y una decisión tomada. Cuando Ricardo llegó, su rostro mostraba ansiedad. Intentó sonreír, pero Valentina solo le devolvió una mirada gélida. Sin decir una palabra, le indicó que entrara y cerró la puerta detrás de él. Bueno, dijo Valentina con una voz firme pero tranquila. Quiero que me escuches bien. Ricardo asintió, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. Ya sé todo, Ricardo. Sé que estás casado. Sé que tenés otra familia en otra ciudad. Y también sé que solo me usaste como tu escape. El rostro de Ricardo se puso pálido. Intentó defenderse. Valentina, puedo explicarlo. No hace falta, lo cortó Valentina bruscamente. Tus mentiras ya me han lastimado suficiente. No puedo confiar más en vos, y mucho menos permitir que te acerques a mi hijo. Ricardo intentó tomarle la mano, pero Valentina retrocedió un paso, manteniendo la distancia. No me toques, dijo con un tono firme. Esto se terminó, Ricardo. No nos vamos a ver más. No quiero volver a verte cerca de mí ni de Mateo. Ricardo se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y parecía una persona completamente perdida. Pero te quiero, Valentina. De verdad te quiero.
El amor no se construye sobre mentiras, respondió Valentina con frialdad. Y el amor verdadero protege, no lastima. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Ricardo finalmente bajó la cabeza y se puso de pie. Lo siento, dijo en un susurro antes de salir de la casa de Valentina sin decir una palabra más. Una vez que la puerta se cerró, Valentina se deslizó hasta el suelo. Su cuerpo temblaba violentamente. Sin embargo, esta vez no era solo por la tristeza. Una sensación de alivio comenzaba a surgir. Había tomado una decisión difícil, pero era el paso correcto para protegerse a sí misma y a Mateo. Unas horas más tarde, cuando Mateo regresó del jardín, Valentina ya se había calmado. Sonrió cuando su hijo entró corriendo, mostrando con orgullo un dibujo que había hecho. «Mamá, mirá, somos nosotros dos», dijo Mateo, señalando dos figuras pequeñas bajo un gran sol. Valentina asintió y abrazó a su hijo con fuerza. «Sí, mi amor. Nosotros dos. Y vamos a estar bien, ¿sabes? Siempre». Los días después de su decisión de terminar la relación con Ricardo se sintieron como atravesar una larga tormenta. Valentina intentó llevar su vida como de costumbre, pero la sensación de corazón roto y traición todavía ensombrecía cada uno de sus pasos. A menudo se despertaba en medio de la noche, pensando en todo lo que había sucedido. A veces se preguntaba si había sido demasiado dura o si se había rendido demasiado rápido. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba los hechos que la convencían de que su decisión había sido la correcta. Temprano por la mañana, mientras Mateo aún dormía, Valentina se sentó frente al espejo de su habitación. Contempló su propio reflejo, una mujer joven, fuerte por fuera pero frágil por dentro. Se tocó el rostro, que parecía más pálido de lo habitual. Sus ojos, con ojeras por la falta de sueño. «Voy a estar bien», murmuró en voz baja, casi como si se lo preguntara a sí misma. Sin embargo, detrás de ese dolor, algo nuevo comenzaba a crecer dentro de ella, conciencia. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había dependido de la validación de otros para sentirse feliz. Después de la muerte de Javier, se había sentido vacía y sola. Cuando apareció Ricardo, lo vio como un bálsamo, una nueva esperanza para llenar ese vacío. Pero ahora entendía que la felicidad no podía venir de otra persona. La felicidad tenía que empezar por ella misma. Cada día, Valentina intentaba centrarse en las pequeñas cosas que la hacían sentir mejor. Comenzó a escribir un diario, volcando todos sus sentimientos en el papel. También empezó a hacer ejercicio ligero por las mañanas. Aunque solo fueran caminatas por el barrio, esas actividades sencillas la ayudaban a combatir la oscuridad que a veces todavía envolvía su corazón. Mateo, a pesar de ser pequeño, parecía darse cuenta de que su madre estaba pasando por un momento difícil. A menudo se acercaba a ella sin razón aparente, solo para abrazarla o sentarse en silencio en su regazo. Una tarde, mientras armaban un rompecabezas juntos, Mateo preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué a veces estás triste?». Valentina se sorprendió al oír la pregunta. Miró los ojos inocentes de su hijo y sonrió con ternura. «Mamá no está triste, mi amor. Mamá solo está aprendiendo a ser más fuerte». «¿Para mí?», preguntó Mateo con inocencia. Valentina rió suavemente y asintió. «Sí, para vos. Mamá quiere que siempre seamos felices, los dos». Esa conversación la fortaleció aún más. Sabía que Mateo era su principal razón para seguir adelante. Aunque su corazón todavía se sentía vacío, estaba decidida a no rendirse. Comenzó a reflexionar sobre lo que realmente era importante en su vida, su familia, su independencia y la felicidad que surge desde adentro. Una noche, después de que Mateo se durmiera, Valentina se sentó en la mecedora del living, contemplando el cielo nocturno lleno de estrellas. Sentía que estaba en el punto más bajo de su vida, pero también sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo. Pensó en todos los sacrificios que había hecho por Mateo y en cómo había logrado sobrevivir a pesar de sentir que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
Puedo superar esto, susurró, casi como una promesa a sí misma. Tengo que poder. Habían pasado varias semanas desde la decisión de Valentina de terminar su relación con Ricardo. Aunque el dolor y la decepción todavía aparecían de vez en cuando, comenzaba a sentir un cambio en sí misma. Ya no se sentía atrapada en las sombras del pasado o en su relación fallida. En cambio, comenzó a ver los días venideros como una nueva oportunidad para construir una vida mejor para ella y para Mateo. Cada mañana, se levantaba más temprano de lo habitual. Preparaba un desayuno sencillo para Mateo y luego se sentaba en la pequeña mesa de la cocina a escribir en su diario. Esos escritos eran su forma de reflexionar, de registrar todas las cosas positivas que encontraba cada día. A veces eran cosas pequeñas, como la sonrisa del hijo del vecino o una rosa que comenzaba a florecer en el patio de enfrente. También empezó a leer libros de autoayuda que antes había ignorado por falta de tiempo. Las palabras sabias de esos libros le daban el impulso para seguir adelante, aunque sus pasos se sintieran pesados. En el trabajo, también comenzó a mostrar un cambio. Sus compañeros en el supermercado chino notaron que estaba más alegre y productiva. «Te ves más fresca últimamente», le dijo Annie, una de sus colegas. Una tarde, mientras ordenaban estantes, Valentina sonrió. «Solo estoy aprendiendo a estar más agradecida por lo que tengo», respondió con ligereza. La respuesta podía sonar a cliché, pero para ella era la verdad. Comenzó a darse cuenta de que la felicidad no siempre proviene de grandes cosas como el amor romántico o el éxito profesional. A veces, la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas que a menudo se pasan por alto. Sin embargo, el cambio más grande en su vida llegó cuando decidió unirse a un grupo de madres trabajadoras en su barrio. El grupo fue formado por varias madres solteras que querían apoyarse mutuamente para enfrentar los desafíos de la vida. Al principio, Valentina dudó en unirse. Temía parecer débil o necesitar la compasión de los demás. Pero después de ser animada por doña Elena, finalmente decidió intentarlo. Su primera reunión fue en una pequeña plaza en el centro del barrio. Se reunieron unas 10 madres, cada una con su propia historia. Había viudas, divorciadas y mujeres que habían elegido vivir de forma independiente después de dejar relaciones tóxicas. Compartieron experiencias, se dieron consejos e incluso se rieron juntas de las dificultades que enfrentaban. Valentina sintió que había encontrado una nueva familia. Ya no se sentía sola en su lucha. Una de las integrantes, Tina, una madre soltera que llevaba casi 10 años sin pareja, le dio un consejo que la marcó. «Nunca te sientas avergonzada por ser fuerte, Valentina», le dijo una tarde mientras hacían artesanía juntas. «Todas nos hemos caído, pero lo importante es cómo nos levantamos». Ese consejo resonó en su cabeza durante días. Comenzó a sentirse más segura y motivada para tomar medidas concretas para mejorar su vida. Uno de los grandes pasos que dio fue buscar trabajo adicional para asegurar la estabilidad financiera de su familia. Además de ser cajera, comenzó a aceptar más pedidos de costura. También aprendió a hacer artesanías sencillas, como bolsos de tela y muñecos de fieltro, que luego vendía a sus vecinas y a través de las redes sociales. Al principio, el emprendimiento no tuvo un éxito inmediato. Algunos pedidos se retrasaron porque tenía que cuidar de Mateo y su trabajo principal. Pero con una fuerte determinación, siguió esforzándose. Aprendió a gestionar mejor su tiempo y le pidió ayuda a doña Elena para cuidar a Mateo cuando tenía que trabajar extra. Poco a poco, su negocio secundario comenzó a crecer, sus ingresos aumentaron y se sintió más independiente económicamente. Además de centrarse en el trabajo, también comenzó a explorar nuevos intereses. Uno de ellos fue escribir un blog. Una noche, mientras escribía en su diario, se le ocurrió compartir su historia de vida. Quería escribir sobre su viaje como joven viuda, los desafíos que enfrentó y cómo logró superar el dolor y la decepción. Al principio, escribía solo para ella, pero luego decidió publicarlo en una plataforma de blogs. El título era simple: Una nueva vida después de la tormenta. En el blog, escribió sobre su experiencia como madre soltera, sobre aprender a aceptar la pérdida,
sobre su fallida relación con Ricardo y sobre los pequeños pasos que dio para construir una nueva vida. Sus escritos eran honestos y emotivos, y muchos lectores se sintieron conmovidos por su historia. Inesperadamente, el blog de Valentina comenzó a ganar atención. Muchos lectores dejaron comentarios positivos, apreciando su valentía y fortaleza. Algunos incluso admitieron que sus escritos los habían inspirado a superar sus propios problemas. Gracias por compartir tu historia, Vale, escribió un lector. Yo también estoy luchando como madre soltera y tu historia realmente me da fuerzas. Comentarios como ese le hicieron sentir que no solo estaba construyendo una nueva vida para sí misma, sino que también estaba ayudando a otros que podrían estar en la misma situación. Sintió que había encontrado un nuevo propósito, ser una inspiración para los demás. Aún así, era consciente de que su viaje no siempre sería fácil. Todavía había días en los que se sentía cansada, en los que la responsabilidad de ser madre soltera parecía demasiado pesada. Pero esta vez, ya no sentía miedo ni desesperación. Sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se le presentara. Una tarde, mientras jugaba con Mateo en el patio, el niño preguntó de repente, «Mamá, ¿por qué ahora siempre sonreís?» Valentina rió suavemente y abrazó a su hijo con fuerza. «Porque mamá está aprendiendo a ser feliz, mi amor. Y quiero que siempre seamos felices, pase lo que pase». Mateo inclinó la cabeza y sonrió ampliamente. «Yo también soy feliz, mamá». Valentina sintió su corazón llenarse de gratitud. Sabía que la verdadera felicidad no venía de los demás, sino de uno mismo. Y aunque su viaje aún era largo, estaba segura de que ya estaba en el camino correcto. Habían pasado varios meses desde que Valentina terminó su relación con Ricardo. Su nueva vida comenzaba a encontrar un ritmo estable. Estaba ocupada con su trabajo en el supermercado, los pedidos de costura que seguían aumentando y su blog, cada vez más popular. A pesar de todo, algo permanecía en su mente, un profundo alivio cada vez que pensaba en su decisión de romper con Ricardo. Sin embargo, el destino tiene una forma única de equilibrar las cosas. La historia del karma, favoreciendo a Valentina, comenzó a desarrollarse sin que ella lo supiera. Mientras ella construía una nueva vida llena de esperanza, Ricardo enfrentaba un destino muy diferente. Después de su último encuentro, intentó arreglar las cosas con su esposa, Isabel. Pero, al parecer, sus mentiras no solo la habían involucrado a ella. Durante años, Ricardo también le había ocultado muchas cosas a Isabel, incluidas grandes deudas acumuladas para mantener el estilo de vida lujoso que quería mostrarle a Valentina y a otras mujeres. Isabel, que inicialmente no sabía nada, finalmente descubrió todos los secretos de Ricardo. Una amiga cercana vio por casualidad una publicación del blog de Valentina y reconoció el nombre. Curiosa, Isabel leyó las publicaciones de Valentina de principio a fin. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Se dio cuenta de que su esposo no solo era un mentiroso, sino también un estafador que había jugado con los sentimientos de otras personas. Esa noche, Isabel confrontó a Ricardo. Su voz era fría, llena de una ira contenida. ¿Así que todo esto es verdad? Estás casado conmigo, pero seguís jugando con otras mujeres, ¿y pensabas que nunca me iba a enterar? Ricardo intentó defenderse, asegurándole que solo se había perdido y que quería volver con ella. Pero Isabel ya no le creía. Presentó una demanda de divorcio, dejándolo sin piedad. Además, lo denunció por las deudas que había acumulado sin su conocimiento. Las deudas eran tan grandes que lo metieron en serios problemas legales. El negocio de alquileres que afirmaba poseer también comenzó a desmoronarse. La empresa inmobiliaria para la que trabajaba rescindió su contrato por acusaciones de corrupción interna. Sin trabajo ni apoyo financiero, Ricardo fue abandonado por todos los que alguna vez consideró amigos o socios. Tuvo que vender sus pertenencias para sobrevivir, incluido su auto y el pequeño departamento que alquilaba. Valentina nunca supo nada de esto. No tenía intención de vengarse ni de averiguar sobre la vida de Ricardo después de su separación. Para ella, él era un capítulo cerrado.
Sin embargo, el karma parecía funcionar a su manera. Un día, mientras terminaba un pedido de costura, sonó su teléfono. Era Sofía, su amiga periodista. Vale, tengo noticias interesantes sobre Ricardo, dijo con entusiasmo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Sofía se rió. Parece que el karma existe de verdad. Ricardo está en grandes problemas. Lo perdió todo, su familia, su trabajo, incluso su casa. Su esposa le pidió el divorcio y está envuelto en un caso judicial por sus deudas. Valentina se quedó en silencio. No se alegró de las malas noticias sobre Ricardo, pero sintió un profundo alivio. El karma había hablado, y ya no necesitaba pensar en él. Gracias por decírmelo, Sophie. Pero ya no me importa lo que le pase. Es su problema. Sofía sintió, aunque Valentina no podía verla. Entiendo. Solo quería que supieras que tu decisión fue la mejor. Mereces una felicidad mucho mejor que la que él podía ofrecer. Después de colgar, Valentina se sentó en silencio. No sentía ira ni rencor. Al contrario, se sentía agradecida. Todo lo que le sucedió a Ricardo fue el resultado de sus propias decisiones y acciones. Ella nunca había buscado venganza, pero el karma había demostrado que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Esta noticia, aunque ya no la afectaba emocionalmente, la reafirmó en sus decisiones. Se centró aún más en su vida y en Mateo. Su blog crecía, e incluso algunos lectores comenzaron a contactarla para pequeñas colaboraciones. Sentía que había encontrado una nueva vocación, inspirar a otros que estaban luchando. Uno de sus mayores logros fue cuando una organización sin fines de lucro local la invitó a hablar en un seminario sobre empoderamiento femenino. Al principio dudó, pero animada por sus amigas, finalmente aceptó. Frente a decenas de mujeres, compartió su historia, la pérdida de su esposo, su relación fallida y cómo se levantó del dolor. La vida no siempre es justa, dijo desde el podio, con la voz llena de convicción. Pero tenemos el poder de elegir cómo enfrentarla. Podemos elegir hundirnos en la tristeza o podemos elegir levantarnos y construir una nueva vida. Yo elegí levantarme, y espero que todos ustedes puedan hacer lo mismo. La respuesta fue increíble. Muchas se sintieron inspiradas. Una joven madre llamada Lina se le acercó después, con los ojos llorosos. Tu historia realmente me da fuerzas para seguir adelante. Gracias. Valentina sonrió y la abrazó. Vas a poder. Todas podemos, siempre que no nos rindamos. En medio de todo esto, nunca olvidó a Mateo. Él era la razón principal de su lucha. Cada noche, después de trabajar y escribir, siempre encontraba tiempo para leerle un cuento o jugar con él. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Mateo preguntó, «Mamá, ¿por qué siempre decís que tenemos que ser fuertes?» Valentina sonrió y se sentó a su lado. Porque la vida a veces es difícil, mi amor. Pero si somos fuertes, podemos superar cualquier cosa. Mamá lo aprendió de la experiencia y quiero que vos también seas un nene fuerte. Rafa asintió y sonrió. Voy a ser fuerte como mamá. Valentina rió y lo abrazó con fuerza. Sentía que había encontrado la paz que tanto había buscado. Aunque el camino por delante era largo, estaba segura de que ella y Mateo estarían bien. Seguirían avanzando, juntos. Varios meses después del seminario, Valentina sintió un cambio significativo en su vida. No solo a nivel financiero o laboral, sino también emocional y social. Sentía que se había redescubierto a sí misma, una mujer fuerte, independiente y llena de esperanza. Sin embargo, había algo que aún no estaba completo en su vida, el amor. No tenía intención de buscar una nueva relación. La experiencia con Ricardo había sido una lección dura sobre la confianza y la traición. Decidió centrarse en Mateo y en su propia vida, sin apresurarse a abrir su corazón. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana, al recoger a Mateo del jardín, conoció a un hombre de mediana edad,
de aspecto amable y sencillo. El hombre estaba hablando con la seño Gabriela, la maestra de Mateo. Al principio, no le prestó atención, pero cuando Gabriela los presentó, sintió algo diferente. Valentina, él es Julián, dijo Gabriela con una sonrisa. Es el nuevo maestro de música. Va a tener clases con Mateo. Julián sonrió y saludó a Valentina con una voz tranquila. Un placer, Valentina. Escuché que Mateo es un chico muy aplicado e inteligente. Valentina le devolvió la sonrisa, un poco tímida. Gracias, Julián. Mateo es un buen nene. La conversación fue breve, pero Valentina se sintió cómoda con su presencia. No percibió la arrogancia ni la manipulación que había sentido con Ricardo. En cambio, había un aura de sinceridad y calidez que la hizo sentir segura. Después de ese encuentro, Julián comenzó a aparecer en su vida de forma natural. A menudo le daba noticias sobre el progreso de Mateo en la escuela, o enviaba consejos a través del grupo de WhatsApp de padres. Valentina quedó impresionada con su dedicación como maestro. Un día, durante un evento deportivo familiar en la escuela, se encontraron de nuevo y hablaron más tiempo. Julián le contó que era viudo, que había perdido a su esposa hacía varios años por una enfermedad. Había criado a sus 2 hijos solo, y ahora ambos eran adultos y vivían en otra provincia. Sé lo que se siente ser padre soltero, dijo Julián con sabiduría. Pero también sé que podemos superar cualquier desafío si tenemos determinación. Valentina se sorprendió al escuchar su historia. Tenían mucho en común, ambos habían perdido a sus parejas, luchado como padres solteros e intentado construir una nueva vida. Aún así, dudaba en abrir su corazón. No quería apresurarse, especialmente después del trauma con Ricardo. Aunque al principio dudaba, Valentina comenzó a sentir algo diferente cada vez que interactuaba con Julián. Él nunca la presionó. Siempre fue educado, sincero y no mostraba signos de querer aprovecharse de ella. Al contrario, a menudo le ofrecía pequeños gestos de apoyo que la hacían sentir valorada. Un momento memorable fue cuando tuvo problemas técnicos con su blog. Algunos artículos se volvieron inaccesibles y ella entró en pánico, ya que era una de sus fuentes de ingresos. Cuando se lo contó a doña Elena, ella se lo mencionó a Julián, quien resultó saber de tecnología. Al día siguiente, Julián fue a su casa con su laptop. Escuché que tenías problemas con el blog, dijo casualmente. Quizás pueda ayudar. Valentina, sorprendida y aliviada, lo dejó pasar. Durante varias horas, Julián arregló el problema y le dio consejos para administrar mejor el blog. Cuando terminó, Valentina se sintió inmensamente agradecida. Muchísimas gracias, Julián. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Julián sonrió. No hay problema, Valentina. Me alegro de poder ayudar. Además, tu blog es muy inspirador. Leí algunos artículos y creo que estás haciendo algo increíble. Valentina sintió que sus mejillas se sonrojaban. El cumplido se sintió sincero, no como las palabras vacías que a menudo escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió apreciada incondicionalmente. Con el tiempo, su relación se fue desarrollando. Empezaron a verse más a menudo, aunque solo fuera para charlar o tomar un café. Julián nunca la forzó a abrir su corazón, le dio espacio. Una tarde, sentados en un parque, él finalmente expresó sus sentimientos. Valentina, sé que esto puede ser rápido, pero quiero ser honesto. Admiro mucho tu fuerza y tu entereza. No quiero forzar nada, pero si estás dispuesta, me gustaría intentar construir algo más cercano con vos y con Mateo. Valentina se quedó en silencio. Su corazón se llenó de una mezcla de miedo, esperanza y duda. Pero esta vez, no se sintió amenazada. Se sentía segura y respetada. Necesito tiempo para pensarlo, respondió en voz baja. No quiero apurarme. Tengo que estar segura de que es el paso correcto para mí y para Mateo. Julián asintió comprensivamente.
Entiendo. No te voy a presionar. Respetaré cualquier decisión que tomes. Esa conversación fue el punto de partida para que Valentina abriera su corazón poco a poco. Comenzó a considerar la posibilidad de amar de nuevo. Con cautela, sabía que el amor sincero no llega fácilmente, pero también creía que la verdadera felicidad se puede encontrar si uno se atreve a intentarlo. Además de su relación con Valentina, Julián también comenzó a construir un vínculo con Mateo. Cada vez que iba a su casa, le llevaba juguetes educativos o libros de cuentos. El niño parecía encantado con su presencia, e incluso a menudo le pedía que le leyera un cuento antes de dormir. «Mamá, me gusta Julián», dijo Mateo una noche después de que él se fuera. «Es bueno y divertido». Valentina sonrió y le revolvió el pelo. «Sí, mi amor. Es una buena persona». Pero detrás de esa sonrisa, seguía siendo cautelosa. No quería que Mateo se apegara demasiado rápido antes de estar segura de que esta relación sería duradera. Quería asegurarse de que Julián fuera la persona adecuada para formar parte de su pequeña familia. Habían pasado varios meses desde que Valentina comenzó a construir una relación con Julián. Aunque al principio dudaba, poco a poco comenzó a sentirse cómoda y a confiar en él. Julián nunca la presionó. Siempre le dio espacio, mostrando un apoyo incondicional. Para Valentina, esta era una experiencia completamente diferente a la que había vivido con Ricardo. Julián no solo era un hombre de buen corazón, sino alguien que realmente se preocupaba por la felicidad de ella y de Mateo. Sabía que abrir su corazón de nuevo no era fácil. La mala experiencia con Ricardo había dejado una profunda cicatriz. Pero había algo en Julián que la hacía sentir segura. Nunca se sintió presionada ni utilizada. Cada interacción estaba llena de sinceridad y respeto. Un momento clave en su relación ocurrió un fin de semana. Valentina lo invitó a cenar a su casa como agradecimiento por toda su ayuda. Al principio, estaba nerviosa, pero Julián llegó con una actitud relajada que hizo que el ambiente fuera cómodo. Después de la cena, se sentaron en el living a tomar un té. La conversación fluyó de forma natural, hablando de sus vidas y planes a futuro. En medio de la charla, Julián dijo algo que la sorprendió. «Valentina», dijo con un tono serio pero suave. «Quiero ser honesto con vos. No solo quiero ser parte de tu vida, sino que también quiero ser un padre para Mateo. Sé que no es algo que se pueda decidir a la ligera, pero quiero que sepas que estoy listo para comprometerme». Valentina se quedó en silencio. No esperaba que hablara de esto tan pronto. Pero sus palabras se sintieron sinceras y reconfortantes. Vio honestidad en sus ojos, algo que nunca encontró en la mirada de Ricardo. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió en voz baja. «No es una decisión fácil, pero aprecio mucho tu honestidad». Julián asintió. «Entiendo. Respetaré tu decisión». Esa conversación fue un punto de inflexión. Empezó a ver a Julián no solo como alguien que la amaba a ella, sino también a Mateo de una manera genuina. Sintió que había encontrado una nueva esperanza. Después de varias semanas, finalmente decidió darle una oportunidad. Sabía que el amor sincero no llega fácilmente, pero creía que la verdadera felicidad se puede encontrar si uno se atreve a intentarlo. Decidió aceptarlo como parte de su pequeña familia. Su relación se desarrolló rápidamente, pero con cautela. Julián comenzó a pasar más tiempo en su casa, ayudando con las tareas y jugando con Mateo. El niño estaba tan feliz con su presencia que un día, espontáneamente, lo llamó papá. Valentina sonrió al escucharlo y lo abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de vos, mi amor», dijo con la voz llena de emoción. «Vamos a estar bien, todos». Julián, que escuchó la llamada, se sintió conmovido. Se arrodilló frente a Mateo. «Gracias, campeón. Papá promete cuidarte siempre a vos y a mamá». Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era el momento que había soñado durante mucho tiempo, una pequeña familia llena de amor y calidez.
Además de su vida personal, Valentina continuó teniendo éxito en su carrera. Su blog se hizo aún más popular, y varios medios locales la contactaron para entrevistas. La invitaron a seminarios y charlas para compartir su inspiradora historia. Mucha gente se sintió motivada por su relato, y ella sintió que había encontrado un nuevo propósito. Por otro lado, su negocio de costura y artesanías también creció. Empezó a recibir pedidos grandes e incluso colaboró con algunas tiendas locales. Sus ingresos aumentaron y se sintió más independiente financieramente. Pero su mayor logro no era el dinero ni la popularidad. Para ella, la verdadera felicidad era ver la sonrisa de Mateo cada mañana, compartir risas con Julián y sentirse en paz consigo misma. Se dio cuenta de que la felicidad no viene de los demás, sino de adentro. Y aunque su viaje aún era largo, estaba segura de que estaba en el camino correcto. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Valentina, Julián y Mateo decidieron ir a jugar a un parque. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un hermoso color naranja. Se sentaron en un banco, disfrutando de la brisa mientras reían juntos. Mateo corría por el parque, jugando con sus autitos. Valentina miró a Julián con una sonrisa. Nunca imaginé que mi vida podría ser así, dijo en voz baja. Julián le tomó la mano y la miró con cariño. Todos merecemos ser felices, Valentina. Pasaste por mucho y estoy orgulloso de ser parte de este nuevo capítulo de tu vida. Valentina sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Sentía que había encontrado la paz que tanto había buscado. A pesar de los desafíos, sabía que había encontrado la verdadera felicidad. Mateo corrió hacia ellos y se sentó en medio de los dos. Mamá, papá, vamos a jugar, dijo alegremente. Valentina se rió y lo abrazó con fuerza. Sí, mi amor. Jugamos juntos. Bajo el hermoso cielo del atardecer, esa pequeña familia se sentó junta, disfrutando de un momento de felicidad